Bien, vamos a entonces a empezar. Todos tienen su hojita. Si no tienen hojita, alcen la mano y alguno de los hermanos de atrás puede pasarle la hojita de trabajo que vamos a tener hoy. ¿Sí? ¿A alguien le falta lápiz o pluma? También, antes de empezar. Por acá, hermanos, si tienen por ahí lápices o plumas, mi hermano Mardoqueo, por acá hacen falta lápices, plumas, si pueden dar algunas también, sería bueno. Por aquí el hermano y también acá creo. Lo van a ocupar más al rato, pero de una vez lo tengan ahí a la mano. Bien, vamos a ir empezando el día de hoy. Vamos a continuar. Por allá. ¿Sí? Ok. Entonces, como dicen por ahí, ¿estamos ready? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Listo. ¿Alcanzan a ver con la pantalla por allá? Tal vez así, un poquito más, un poquito para atrás, que alcancen a ver todos. Bien, vamos a ver entonces el día de hoy nuestro tema del fruto del Espíritu, de la benignidad y la bondad. Bondad y benignidad. Tengo una pregunta para empezar el día de hoy y quisiera escucharlos, que viene ahí en su hoja. ¿Eres una buena persona? Sí, no, ¿por qué? Quisiera escuchar. Sí, no, ¿por qué? Cualquiera. ¿No? ¿Por qué no es una buena persona? Porque aunque me esfuerce, siempre voy a tener pecado en mí. Ok, Y el único que me puede hacer santo es Cristo. ok. Puedo acercarme delante de Dios por Ahora, yo sé que estamos en la iglesia y todo el mundo va a decir la respuesta teológicamente correcta. No, no, porque la Biblia dice que no hay ni uno bueno, no hay... Porque si me veo como ante los ojos de... Si yo me comparo con otros, Ajá. con un matón, claro, yo voy a decir, ay, yo soy bueno. Ok. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Y yo digo, yo sé que vamos a contestar eso. Ahora, tal vez hay una pregunta que yo estuve tentado a ponerla, ¿no? Pero quiero que entendamos el sentido de la pregunta. ¿Podrá existir un cristiano que no sea bueno? ¿Qué dice? Sí, porque hay cristianos que no son, ellos piensan que son cristianos, pero no creen lo mismo que Ok, nosotros. entonces a lo mejor sí piensan que son, pero no lo son. Ajá. ¿Puede haber un cristiano que no sea bueno? Sí, creo que depende del estándar Ok. que le pongas, ¿no? Ajá. Si a lo mejor una persona buena del mundo, tú puedes decir, una persona que le da a los demás o que en sí es buena persona, es amable y tal, pero si lo pones en el estándar de Dios, pues no, Ajá. no pienso así. Ok. Depende del estándar que le pongas. Ok. ¿Qué más? ¿Qué piensan, hermana? Con esta pregunta, todos los musulmanes se creen buenos Ajá. y ellos se esfuerzan por hacer buenas obras aquí en la tierra Ajá. porque creen que sus buenas obras los van a salvar. Si eso fuera así, pues entonces todos nos mediríamos al mejor estándar de vida, sé bueno, haz por lo menos 5 obras buenas al año, ya tienes horas 5 veces, en dirección a la Meca, pero no es así, ¿no? Ok. No es por dicho ni por obras. Ok. Estoy totalmente de acuerdo, pero la pregunta es esta. ¿Puede haber un cristiano que no sea bueno? Bueno, Todos somos malos. yo creo que sí, Ajá. porque la misma palabra de Dios dice que bueno es Dios. Ok. Bueno es Dios. Ajá. Ok. ¿Qué más? Por allá. Creo que todos somos malos. Ajá. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Así que si hay algo bueno en nosotros, no nos pertenece a nosotros, no es un carácter, no es una característica de nosotros, viene de Dios, no es nuestro. Ok. Muy bien, Mateo. Que solo, que son cristianos y que solo hacen lo que les interesa. Bien. Mi propuesta es esta. Tú puedes ser no cristiano y ser a lo mejor buena persona o no buena persona, pero si tú eres cristiano, no puede ser que no seas buena persona.
Cortocircuito, no, porque nos han enseñado que nadie es bueno, ¿no? Esta es mi propuesta es esta. Si tú eres cristiano, no puede ser que no seas buena persona. ¿Se oye muy raro? ¿Se oye muy extraño? Ajá. Pregunta, pastor. Ajá. ¿Desde qué punto de vista vamos a tomar la respuesta para saber cómo vamos a mirar ese punto? Ok. Porque si es socialmente, todos somos buenos según la sociedad. Ajá. Pero si nos vamos a parar en un marco bíblico Ajá. y todos lo vamos a mirar desde el mismo punto, entonces podemos relacionarnos con la propuesta. Exacto. ¿De qué punto lo vamos a ver? Exacto. Muy bien. Ya vamos pensándole un poco. ¿Cómo lo estamos viendo? Pero yo creo que si tú eres cristiano y la gente afuera te dice, esa persona no es buena persona. Si tú eres cristiano y en tu trabajo, tú estás ahí y no te distingues como una persona buena, y estoy hablando así en términos llano, buena, tienes un problema muy grande. Tienes un problema muy grande. Y si tu excusa para que no te distingan como buena persona en tu trabajo es, no, es que nadie puede ser bueno. No, es que no hay justo ni aun uno. Todos hemos... Si esa es tu excusa para no ser una buena persona, donde quiera que estés, tienes un problema. Tienes un problema. Por eso vamos a entrar hoy y vamos a ir diciendo, porque es muy, muy importante lo que decía el hermano, pues depende de cómo estés viendo, ¿no? Cómo estés viendo, ¿no? Porque por algo vamos a ver hoy benignidad y bondad. Por algo vamos a ver fruto del Espíritu. Y ojo, como lo hemos estado viendo, esto no es que sea un fruto, es el fruto. Es una virtud del fruto. Ser benigno, ser bondadoso. ¿Sí, hermana? Sí, con respecto a eso, sí. Muchas veces creo que sí. Personas nos miden así. Ajá. Tú eres cristiano, tú tienes que ser bueno por deducción, ¿no? Ajá. Tengo una amiguita que ella está empezando a ir a una iglesia porque ahí le ayudan, son buenos, como ella me dice, así literal. Es que los que van a la iglesia son buenos. Si tú vas a la iglesia, el estándar es que tienes que ser bueno porque vas a una iglesia. Claro. Entonces, Y eso es interesante, eso es interesante. Yo digo que uno de los problemas que hemos tenido, vamos a ponerle así, de la sana doctrina, es que hemos tenido tanto miedo a la parte de salvación por obras, que a veces hemos hecho la parte de ser bueno como algo como que, bueno, es que ya no es importante, o como que no fuera algo que se espera de alguien cristiano. No para ser salvo, pero sí como una evidencia y una muestra de quién te ha salvado. Ajá. También la palabra nos dice que el Señor nos ha dado un nuevo corazón, que somos nuevas criaturas y que si es que somos salvos en Él, tenemos la capacidad también de hacer el bien. Exactamente. Nuestra voluntad en cierto sentido se alinea a la voluntad de Dios. Exactamente. Y entonces por eso hoy vamos a ver benignidad y bondad. Porque si el fruto del Espíritu se expresa en benignidad y bondad en los que son de Él, en los que Él ha salvado y ha derramado su Espíritu y ha sellado con su Espíritu, eso debe de verse de alguna manera en tu vida. Eso debe de expresarse de alguna manera en tu vida. Porque ahí está, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Bondad. Y como decía Martín Lutero, dice, tus obras no las necesita Dios, pero sí tu vecino, decía, ¿no? Porque al final, como cristianos, entonces se nos espera, o se espera, mejor dicho, que vivamos de cierta manera porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y eso es ser benignos, tener bondad o ser bondadosos. Y por eso entonces creo que es importante definir. Entonces, vamos entonces a definir lo que es benignidad, definiendo la benignidad y la bondad. Vamos a ir rápido, yo sé que muchos están leyendo el libro, así que vamos a ir profundizando un poquito simplemente. Benignidad. Entonces, ¿qué es la benignidad y la bondad? Estos términos como que van juntos con pegados, es difícil separarlo, ¿no? Benignidad, mira, dice ahí, significa no meramente bondad como una cualidad, sino la bondad en acción.
bondad en acción. Son las obras que se ven, las bondad en acción. Una benignidad que se expresa en actuaciones o acciones concretas. Entonces, benignidad es la bondad en acción. ¿Y la bondad entonces qué es? La bondad, como dice ahí, la cualidad de compasión, generosidad, característica de los tratos de Dios. Y eso es interesante. Miguel Núñez lo dice ahí en su libro, que generalmente este término de bondad se usaba más para describir a Dios que a las personas. Como Dios muestra su bondad, cómo eres bondadoso para con los débiles y pobres, y entonces esperada también por parte de los creyentes. Es algo que caracteriza, es una cualidad de Dios, es un atributo de Dios, ser bondadoso. Él dice que es bondadoso con todos, especialmente con los débiles y pobres, y también se espera por parte del creyente, por lo tanto, que actúe como aquel que los ha salvado. Y eso es importante entonces, porque lo que le decía, ¿se puede ser cristiano sin ser bueno? Vamos a ir viendo entonces. Porque lo interesante es entonces, ¿con quién eres buena persona? ¿En qué circunstancia eres buena persona? Y empezamos a ver ese tipo de preguntas que vamos a ir profundizando, ¿no? Porque como dice Miguel Núñez, dice, en esencia ambas virtudes transmiten la idea de experimentar un deseo genuino de reconocer y de llenar las necesidades de otros. La benignidad representa la expresión externa de la bondad. En otras palabras, la bondad es lo que eres, y la benignidad es lo que hace. Si tú eres o tienes bondad, eres bondadoso. Y entonces el resultado de ser bondadoso es ser benigno. Es decir, hacer obras benignas o buenas. Por lo tanto, esos dos van juntos, por eso lo vamos a ver hoy juntos. El hecho de cómo es que como creyentes la obra del Espíritu Santo en nosotros debe llevarnos a ser bondadosos, a un corazón bondadoso y a obras de benignidad, a obras de bondad. Y como dice el pastor Miguel en su libro, dice, muchas veces estos términos es más fácil ejemplificarlos que definirlos. Yo quiero traerte dos ejemplos que he conocido de cerca que creo que nos ayudan a ejemplificar qué es la bondad, qué es la benignidad. Porque realmente yo cuando estaba leyendo, y siempre había tenido como esta duda cuando yo leía el fruto del Espíritu, decía, benignidad, bondad suena igual, ¿cómo lo defino? Y la realidad es que estos términos se entienden mejor en el ejemplo. El caso de María, quisiera contarte, es interesante, para mí es uno de los casos de bondad y benignidad más vivos e impresionantes que yo conozco, o que he visto en la experiencia como pastor. María, esta mujer, era una mujer de la iglesia. Esta mujer un día llegó a mi casa y dice, pastor, ¿sabe qué? Mi esposo creo que me está engañando. Como un hermano de la iglesia y todo, estuvimos hablando. Fue un proceso largo, pero quiero llegar a este punto del caso de María en la bondad. Esta mujer que amaba a Cristo, a pesar de estar pasando por este proceso tan doloroso, en una posición y que ella había venido viviendo por todo eso, era una mujer que se paraba todos los días, le hacía de comer a la persona que lo había lastimado, le hacía de comer, le lavaba su ropa, le dejaba preparado su lunch para todo el día y le dejaba todo listo. No era perfecta ella, estaba dolida, estaba sufriendo. Y cada vez que yo iba a su casa, porque estuvimos en un proceso de consejería, era impresionante ver al hombre que le había traicionado y engañado enfrente de ella, diciéndole, ¿quieres un café? Parándose y hacérselo, hacerle la comida, dejarle la comida hecha, preparado para el otro día. El caso de Carlita.
una amiga nuestra de mi esposa y yo en el seminario. Nos conocimos allá en el seminario en Texas. Nosotros nos casamos, ella se casó. Y un día nos íbamos a reunir con su esposo, que también era del seminario, lo conocemos. Y nos iban a contar que estaba embarazada. Y nos estaban contando eso, nos iban a contar eso, y resulta que tuvo un problema en su embarazo, porque tuvo no me acuerdo el término, pero era un embarazo muy, muy malo. Y entonces se empezó a sentir mal, la llevaban a emergencias, tuvieron que tenerla ahí para hacerle un aborto de emergencia, porque bueno, lo que tenía ni siquiera era un bebé, era un producto muy extraño. Y lo interesante es que ella estaba, después de la cirugía, en la sala de recuperación. Y obviamente estaba en un hospital público y estaba en México y estaba en la sala de recuperación, en la misma sala de recuperación donde estaban las otras mamás que acababan de tener a sus bebés. Ella acababa de perder a su bebé. Ella estaba ahí con el dolor sola porque su esposo no podía estar con ella. En esos hospitales no te dejan entrar a los demás. Es una sala compartida así grande con varias camas. Y está ahí sola, llorando por la pérdida de su bebé y viendo alrededor de ella cómo mamás están recibiendo a los bebés que acaban de nacer. Lo lógico y lo normal es si esta mujer está destrozada y está ahí porque su vida ha tenido un golpe de los más duros de su vida, y aparte todavía está viendo en la cara cómo otras mamás reciben contentas a sus hijos. Y recuerdo tanto como decía, yo estaba tan triste ahí, y luego volteé a ver a estas personas y decía, pero estas personas yo no sé si conocen a Cristo. Y ese momento que estuvo ahí ella, que fueron unos días, ella estuvo compartiendo del Evangelio y dice, ahí pude conocer a esta mujer y pude conocer a otra mujer y pudimos tener los contactos, y entonces pudimos contactar a la iglesia. Y decía, ¿cómo esta mujer puede estar pensando en otros, estar viendo lo que le falta a otro, lo que necesita a otro, cuando ella está en este dolor? Bondad y benignidad, obra del Espíritu Santo en ella. Ese día nosotros estábamos esperando, nos habíamos enterado también que íbamos a esperar a Mateo, y se me hizo muy, muy feo, como se llama, decirle, no, mira nosotros, pero yo veía el gozo que tenía, el dolor, pero el gozo que tenía, dice, el Señor me puso ahí para predicar a Cristo. ¿Cómo puede alguien en ese estado olvidarse de sí mismo y decir, yo estoy aquí con una misión más grande y con algo que tengo que dar? Cuando yo he perdido, tengo algo más que dar. Benignidad y bondad. ¿Somos realmente bondadosos, hermanos? Quiero que entonces vayas y en tu hoja realices el ejercicio que está ahí. Son varios enunciados. Puedas leerlos. Dice ahí, elige la opción con la que te identifiques. Y después de eso, quiero que vayas y leas Lucas 6, 27 al 35 y contesta las preguntas que estén ahí. Les voy a dar unos minutos para que puedan hacerlo. Vamos a continuar entonces. ¿Alguien que haya contestado ya, que haya leído Lucas 6, 27 al 35 y conteste la primera pregunta ahí? ¿Con quiénes se demuestra verdaderamente un corazón bondadoso? ¿Con quiénes? ¿Alguien que quiera responder eso? ¿Con quiénes? Ok, ¿verdad? Con todos. Y se demuestra específicamente, ¿con quién? Con los enemigos, porque si no, ¿qué dice? ¿Qué? Ajá.
¿Qué caso dice, no? Lucas dice, porque ¿qué diferencia hay que trates bien a los que te traten bien? Que hagas el bien a los que son como tú, a los que se portan como tú, a los que cumplen lo que tú quieres. El Señor Jesús hablando dice, ¿eso qué caso tiene? Hasta los paganos, hasta los inconversos, el mundo funciona así. Tú me haces bien, yo te hago bien. Tú me prestas esto, yo te presto. Tú me das, yo te doy. Si tú no me das, yo ya no. Donde se ve realmente un corazón bondadoso es cuando tienes que amar a los que te han fallado. A los que no responden como tú quisieras. A los que no viven como tú quisieras. Los que no cumplen lo que tú quisieras. A los que pueden declararse explícitamente incluso tus enemigos. Es donde un corazón realmente se prueba si es bondadoso o no. Es donde realmente el corazón es probado si realmente hay bondad en tu corazón. Porque el Señor Jesús dice, ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene que hagan eso a los que les hacen bien? No tiene ningún caso, no tiene ningún mérito, no tiene nada de extraordinario. Cualquier persona sin Cristo hace eso. Cualquier persona sin Cristo vive de esa manera. Eso no tiene nada de extraordinario. 2, ¿en qué circunstancias se demuestra verdaderamente un corazón bondadoso? ¿Qué ejemplos vieron ahí en Lucas? Cuando te ofenden, te hieren, te calumnian. Cuando te ofenden, te hieren, te calumnian. Ahí es donde se prueba un corazón bondadoso. No, que yo soy bien bondadoso. Así. Mírate con Lucas 6. Mírate con Lucas. No, que yo soy un amor. Yo a todo el que me pide. Así. Mírate con Lucas 6. ¿Por qué? Porque es fácil, ¿no? Es fácil amar a los que nos aman. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? ¿Cuál es lo glorioso de eso? Sí, no es nada glorioso, porque la realidad es que es imposible amar a los que no te aman a menos de que el Espíritu Santo more en ti. A menos de que tu vida esté sometida al Señor y el Espíritu Santo obre en ti y el fruto del Espíritu esté en ti. Porque para amar a los que te caen bien, a los que te hacen bien, no necesitas el Espíritu Santo. Hay millones afuera que hacen eso. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿En qué circunstancias? Aquellos que esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos. Hagan bien. Presten, no esperando nada a cambio. Y su recompensa será grande y serán hijos. Y es interesante. Vean cómo la comparación que hace aquí. Hagan eso y serán hijos. Uf. Ya hace rato venía, no, es que no, aquí nadie es bueno. Yo entiendo la parte y estoy totalmente de acuerdo. Teológicamente sabemos que no somos salvos por nuestras obras. Nadie aquí se va a salvar porque es muy bueno o tiene un corazón muy bondadoso, pero tu corazón bondadoso ante estas circunstancias sí demuestran de quién eres hijo. Sí demuestran a quién le perteneces. Pero hermanos, ¿por qué nos cuesta entonces ser bondadosos realmente? ¿Por qué nos cuesta ser bondadosos realmente? Y la realidad, yo tengo ahí 3 cosas. 1, no nos cuesta ser bondadosos porque muchas veces no hemos comprendido la bondad de Dios para con nosotros primero. No la hemos comprendido correctamente y creemos, aunque no lo decimos, pero lo pensamos y lo sentimos y lo interiorizamos y decimos, es que yo me merezco esto. Y así vivimos. Teológicamente los conceptos están correctos, decir, no, yo no merezco nada, soy un pecador.
experiencialmente, internamente, vivimos en la práctica creyendo que lo que tenemos es porque lo merecemos. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando alguien viene y no te trata como tú quieres o como a ti te gusta o te ofende y realmente eres el ofendido, pero respondes de otra manera, se te olvida cómo ha respondido Dios contigo primero. Se te olvida. Se te olvida cómo Dios ha respondido primeramente hacia ti. Y no hemos comprendido y no tenemos en el corazón realmente decir, oh, esto que me está haciendo esta persona no se compara con lo que yo he hecho contra mi Dios. Y nos ponemos en un lugar todavía de jueces y más justos que Dios mismo. Dice ahí, porque ¿qué te distingue? 1 Corintios 4:7. ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, te lo dieron, no tú lo ganaste. Te lo dieron por pura gracia. ¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Como si tú te lo hubieras ganado. Como si tú merecieras. Porque te lo mereces, lo has trabajado y lo has ganado. ¿Por qué? Y muchas veces vivimos así. Y la forma, no lo decimos, pero se refleja en cómo tratamos a los demás. Y cómo tratamos a los demás específicamente en los ejemplos que pone el Señor Jesús en Lucas capítulo 6. Nuestro verdadero interés, hermanos, la realidad, y es que a veces necesitamos comprender esto, es que estamos viviendo con un verdadero interés en nosotros mismos, no en darle la gloria al Señor ni a los demás. O mejor no dar a los demás, sino ayudar a los demás. Estamos viviendo, hermanos, el verdadero interés muchas veces somos nosotros mismos y no el Señor, no el ver por los demás. Y por eso es que nos cuesta, porque cuando alguien nos duele, cuando alguien nos daña, nos duele tanto porque me ha afectado a mi Dios, a mí. Gálatas 6:10, 6 del 1 al 10, si quisiera que lo leyera, por favor, porque realmente eso es lo que está diciendo después de todos la consecuencia de entender cómo Dios ha sido con nosotros y cómo el Espíritu Santo obra en nosotros, cómo vamos a tratar a los demás. Y puede leer a alguien, por favor, ahí Gálatas 6 del 1 al 10, y escuchen cómo, van a ver incluso, parecía que es Pablo estaba leyendo otra vez Lucas 6, escuchen. ¿Alguien pueda leerlo en voz alta, fuerte? Hermana, fuerte, por favor, ahí con voz de trompeta, de arcángel de ahí, ¿no? Vamos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Perdón, una vez más, pero ahora con micrófono. Okay. Para que. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Se das cuenta? Interesante la conclusión después de ver las obras del Espíritu es no solamente cosa intelectual del corazón. Hey, hagan el bien a los demás. Hey, mayormente a los de la fe, pero hagan bien a todos. Hey, a los que han caído, a los que han fallado, restáurenlos. No te quedes con que, sí, mira, es el pecado, yo vi ese pecado. No, restáurenlos. Hagan bien, pongan en obra, pongan un corazón bondadoso y benigno a trabajar. Porque tú mismo puedes caer ahí, tú mismo puedes estar ahí.
Pero cuando simplemente estamos pensando en nosotros mismos, no puede salir nada de bondad. No puedes pensar en el otro que acaba de caer, en el otro que acaba de fallar, en el otro que acaba de pecar contra ti, en el otro que necesita de tus buenas obras. Hagan bien, dice. No puedes. ¿Sabes por qué no puedes pensar en el otro? Porque tú estás pensando y tienes el problema del síndrome del yo-yo. Tienes el síndrome del yoyismo. Estás pensando en yo primero, yo después y el último, yo. No tengo tiempo para pensar en otros. No tengo tiempo en pensar en aquel que se está perdiendo por causa de su pecado. No tengo tiempo. No tengo tiempo de pensar en mi enemigo porque yo estoy muy ocupado ¿con quién? Conmigo mismo. Y a veces lo peligroso es que disfrazamos eso con espiritualidad. Estoy muy ocupado leyendo la Biblia. Y si estás leyendo, ¿por qué no te lleva a mover las manos, los pies? Juzgamos a muchas veces también nuestra decisión de ser bondadosos con otro en base a nuestras experiencias, en vez de con base de glorificar a Dios. Estamos juzgando por nuestras experiencias y no decir, ¿cómo puedo glorificar a Dios? Por eso el pastor Miguel Núñez pone ahí lo que es una persona bondadosa. El corazón bondadoso se ve que se pone en el lugar del otro. Ve y siente la necesidad del otro. Siente el dolor del otro. Quiere descargar de peso al que está cargado. Está dispuesto a perdonar el pecado de otro. Está dispuesto a ser herido antes de herir al otro. Está dispuesto a ser interrumpido en lo que esté haciendo sin airarse. Toma unas ofensas y los hechos en su contra para ministrar a otros. Ve esas circunstancias para oportunidades, para perdonar a otros y para bendecir a otros. Por eso uno de los obstáculos para ser una persona bondadosa es corazones amargados, ingratos, corazones duros. Porque al final, hermanos, el problema del corazón ingrato, del corazón amargado, no es el otro. Sí, no estoy negando que el otro tiene responsabilidad. Te han hecho algo, te han herido. Pero sigues amargado, sigues sin perdonar porque estás pensando en ti mismo, en lo que te han hecho a ti, en cómo violaron tus derechos. Estás empecinado en justicia para ti mismo. En lugar de decir, ¿cómo puedo yo agarrar esta oportunidad para ministrar a aquel que está actuando de esta manera, que evidentemente necesita a Cristo? Un corazón amargado, hermanos, el problema no es el que le hizo el otro. Sí, hay algo real. El problema es que te amas tanto y estás tan preocupado por ti mismo, por tu justicia, por tu reputación, por lo que has perdido, que no puedes perdonar al otro. Y un corazón amargado, un corazón ingrato, jamás va a poder vivir de esta manera. Jamás va a poder vivir de esta manera. Por lo tanto, ¿cómo cultivamos entonces un corazón bondadoso? Obviamente sabemos, porque ese es el tema y lo vimos desde el principio, es una dependencia en el Señor para que el Espíritu Santo sea en nosotros, pero al final es, hermano, quiero llamarte a esto, medita entonces en cómo es que la bondad de Dios ha sido derramada en tu vida, aun cuando no lo merecías. Esa es la valía y ese es el valor que los puritanos decían, necesitamos predicarnos el Evangelio todos los días, porque necesitamos recordar cómo el Señor ha sido bondadoso para con los pecadores, no comparado a este pecador que está aquí. Necesitamos recordar todos los días cómo su bondad, su gracia, su misericordia se han derramado en este pecador en primer lugar, cómo yo sin merecer nada más que la condenación, el infierno, la muerte, he recibido su amor, su bondad. Tengo todo lo que tú quieras decir, tu carro, lo que sea, que eso son cosas que pueden ir y venir, pero tengo su gracia y su misericordia. Es porque Él ha sido bueno conmigo a pesar de mí. Como yo he de poner una vara más alta a aquel que ha ofendido, a aquel que me ha ofendido, a aquel que me ha lastimado. ¿Cómo? ¿Quién soy yo?
¿Quién soy yo para ser más duro que Dios mismo? ¿Quién soy? Hermanos, cuando lees Lucas 6:35 dice, ¿escuchaste lo que decía al final? Porque vuestro Padre, ¿qué? ¿Qué decía? Vuestro Padre Celestial que es bondadoso. Es bondadoso y ¿qué más? ¿Con quién? Con los pecadores. Y adivina a quién se está hablando. Ah, al vecino, no a ti. Así Él fue contigo. Él ha sido bondadoso. Y es interesante porque Lucas, el Señor Jesús en Lucas, ahí está diciendo eso. Vuestro Padre Celestial es bondadoso, misericordioso con los pecadores. Eso fue lo que Él hizo contigo. ¿Acaso tú no puedes ser igual así con los demás? Hermanos, conforme más vayas a la cruz y te veas ahí como un pecador que ha recibido la bondad de Dios mismo al enviar a Cristo Jesús a morir por un pecador, el más vil de los pecadores que somos tú y yo, y te confrontes con esa realidad, cada vez que alguien te haga algo, si no tienes eso en mente, vas a actuar como lo que realmente actuamos, la carne. Que es las obras de la carne son ira, enemistades, contiendas, amargura. Todo eso es la falta de un corazón bondadoso. ¿Ves el contraste de lo que hace la gentileza y la bondad? ¿Te digo un secreto, hermano? Eso yo lo veo bien clarito en mi vida. Y aquí confesiones de un domingo por la mañana del pastor. Cada vez que mi esposa y yo tenemos conflictos de ese tipo, te voy a decir algo. Yo soy el primer culpable. ¿Y sabes qué he notado? Que son momentos o tiempos en los que yo no he estado meditando en estas verdades. No he estado en la palabra, no he estado en oración, no he estado sometiendo a mi vida y viendo la gloria del Evangelio en mi vida. Y cuando olvido eso y empiezo a vivir con mi propia justicia, con mi propia gloria, adivina quién paga las primeras consecuencias, mi esposa. Yo digo, muchas veces de los problemas que me tienes, porque yo digo, y cuando volteo te digo, este tiempo yo no he estado dependiendo del Señor. Y en lugar, claro, he estado cultivando un corazón orgulloso, amargado, lo que tú quieras, en lugar de un corazón bondadoso. Un corazón benigno. Y en lugar de responder con bondad, aun cuando mi esposa sea la que haya hecho algo, respondo con justicia, con enojo, con ira, con contienda, y empiezo a decir, vamos a ver quién manda en esta casa. Yo he notado ese patrón. Conflicto con mi esposa, hay un pecador que no ha estado orando, no ha estado leyendo, no ha estado sometido al Señor. Ora al Señor para que transforme tu corazón a una verdadera bondad. Y eso es responder con el corazón y con tus acciones con las personas que no son como tú quieres. Que te fallan, que pecan contra ti, que te han lastimado. Ver oportunidades para reflejar a Cristo. Ora por personas y circunstancias específicas en las que identificas que te cuesta ser bondadoso. Y pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué? Y spoiler, te vas a dar cuenta que el problema no es la otra persona. Eres tú. Sí, el otro tiene muchas cosas y le vas a encontrar cosas, pero ese no es el problema. Eres tú. Por lo tanto, quiero ya en los últimos minutos que me quedan, que puedas ir ahí y meditar. El pastor Miguel Núñez hace una reflexión muy importante al final del capítulo. Dice, si fuéramos Cristo, ¿qué haríamos por el otro? Si el otro fuera Cristo, ¿qué haríamos por él o ella? Mejor aún, si el otro, ahí no es toro, ahí está mal. Si el otro fuera Cristo, ¿qué no haríamos por él? ¿Qué no haríamos por él? Y adivina, escucha. Mateo 25, 37, 40. Entonces los justos, el día del juicio está el Señor. Le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber?
¿Y cuándo te vimos como un extranjero y te recibimos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? El rey le responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron. A mí lo hicieron. Entonces no es tan hipotética la pregunta o tan imaginaria de si Él fuera Cristo, ¿qué harías por Él o qué no harías por Él? No es una pregunta imaginaria. Simplemente tiene un peso importante, real. Entonces, quiero que vayan ahí a la aplicación personal y tomen unos minutos ahí para poder leer las preguntas, contestarlas y al final. Ahí hay más hojitas, si a alguien le hace falta, ya sacaron más. Nuestro hermano tiene ahí, si a alguien le falta hojitas. Y puedan leer entonces las preguntas que están al final y al final terminar orando. Voy a darles unos minutos. Estas no las tienen que responder públicamente, son para ustedes. Y con eso terminamos. Hermanos, antes de terminar entonces, vamos a orar. Y con esto vamos a estar despedidos para poder pasar a nuestro break. ¿Alguien tendría alguna pregunta o algún comentario antes de pasar, antes de terminar? ¿No? Vamos a orar entonces, vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, tu gracia y tu misericordia, tu bondad, Señor, derramada en nuestras vidas cada día, a pesar de nosotros. Señor, que cada día podamos meditar en ella, en tu bondad, en tu misericordia, en tu gracia, en tu amor, para pecadores como nosotros. Que podamos admirar tu gloria, Señor, cada día y que eso nos lleve, por medio de tu Espíritu Santo, a cultivar bondad y benignidad en nuestras vidas. Señor, que cuando vengan los tiempos donde nos ofendan, nos pequen contra nosotros, donde vengan los tiempos donde tengamos que renunciar a nuestros derechos incluso, Señor, podamos hacerlo con gozo. No simplemente como porque lo tenemos que hacer. No simplemente porque eso es lo que hay que hacer, sino que nazca de un corazón que ha entendido que lo primero que ha recibido bondad infinita es ese pecador de parte tuya. Ayúdanos, Señor, a responder de esa manera, para que podamos honrarte y glorificarte y de esta manera también edificar y servir a nuestros hermanos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Gracias.